¿Alguna vez te has preguntado por qué envejecemos? Este capítulo te acompañará a descubrir los secretos más atrapantes del envejecimiento humano. El envejecimiento, o senescencia, es un proceso natural que afecta a todos los seres vivos. A medida que el tiempo avanza, nuestros cuerpos experimentan una serie de cambios que no solo alteran nuestra apariencia, sino que también afectan nuestra capacidad para adaptarnos a nuestro entorno y responder a agentes dañinos. En las últimas décadas, hemos visto un aumento significativo en nuestra esperanza de vida. Este fenómeno puede considerarse un logro de las políticas de salud pública y del progreso socioeconómico. Sin embargo, también plantea un desafío para la sociedad, que debe adaptarse a una población que envejece. A medida que envejecemos, nuestros órganos y sistemas comienzan a deteriorarse, lo que puede llevar a diversas enfermedades, como ciertos tipos de demencia, problemas articulares, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. La investigación sobre el envejecimiento ha cobrado especial relevancia en los últimos años, especialmente a nivel celular. Uno de los hallazgos más interesantes es que nuestras células están programadas para dividirse solo un número limitado de veces. En los extremos de nuestros cromosomas se encuentran unas estructuras llamadas telómeros, que son secuencias repetitivas de ADN. A medida que las células se dividen, los telómeros se acortan. Este acortamiento es un proceso natural que ocurre debido a la forma en que se replica el ADN. Sin embargo, existe una enzima llamada telomerasa que puede ayudar a mantener la longitud de los telómeros. Esta enzima es activa en células embrionarias, pero su función se inactiva en las células somáticas, que son las que forman la mayoría de nuestros tejidos. Como resultado, los telómeros se acortan con cada división celular. Cuando alcanzan un tamaño mínimo, se activan mecanismos que llevan a la muerte celular. Por lo tanto, el acortamiento de los telómeros se ha relacionado con el envejecimiento celular, actuando como un reloj genético que determina la vida útil de nuestras células. Además, a nivel internacional, se ha establecido que una persona es considerada anciana a partir de los 65 años, una edad que coincide con la jubilación en muchas culturas. Este reconocimiento no solo refleja un cambio demográfico, sino que también subraya la necesidad de entender mejor el proceso de envejecimiento y sus implicaciones para la salud pública y el bienestar social. El envejecimiento humano es un tema complejo que abarca aspectos biológicos, sociales y emocionales. A medida que exploramos este fenómeno, es crucial comprender no solo cómo envejecemos, sino también por qué es importante abordar los desafíos que presenta. La forma en que enfrentamos el envejecimiento puede influir en nuestra calidad de vida y en la de las futuras generaciones. En la siguiente sección, profundizaremos en las características generales del envejecimiento humano y cómo éstas afectan nuestra vida diaria. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. El envejecimiento humano es un proceso natural que afecta a cada persona de manera diferente, pero hay ciertas características que son comunes a todos. A medida que envejecemos, el sueño puede volverse menos reparador, lo que impacta nuestra energía diaria. También notamos que nuestra agilidad y reflejos disminuyen, lo que puede dificultar actividades cotidianas. Las estructuras que sostienen nuestros huesos y articulaciones tienden a deteriorarse, lo que puede causar molestias y limitaciones en el movimiento. Además, el envejecimiento puede traer consigo trastornos cognitivos, afectando nuestra capacidad para asociar ideas y recordar información. A medida que los tejidos musculares se ven afectados por la gravedad, podemos observar cambios físicos, como la caída de los senos en las mujeres y la pérdida de tonicidad muscular en general. La fuerza y la vitalidad también disminuyen con el tiempo, lo que puede hacer que las actividades que antes eran fáciles se vuelvan más desafiantes. El aumento de la presión arterial es otra consecuencia del envejecimiento, al igual que el crecimiento del volumen de la próstata en los hombres,
lo que puede incrementar el riesgo de cáncer. Nuestro sistema inmunológico se vuelve menos efectivo, lo que nos hace más susceptibles a enfermedades. La piel pierde colágeno, lo que se traduce en arrugas y flacidez. Por último, los sentidos, como el gusto, la audición y la visión, también se deterioran, y tanto hombres como mujeres experimentan cambios en su libido, con fenómenos como la andropausia y la menopausia. ¿Qué significa esto para nuestra salud y calidad de vida? Ahora, exploremos las teorías del envejecimiento. A medida que los seres vivos envejecen, experimentan cambios evidentes que han llevado a la formulación de muchas teorías sobre el envejecimiento. Estas teorías buscan explicar por qué y cómo ocurre este proceso en diferentes organismos. ¿Qué nos revelan sobre nuestra propia existencia? Teorías históricas acerca de la vejez nos ayudarán a profundizar en este tema. El envejecimiento humano ha sido objeto de estudio durante siglos, y diversas teorías han surgido para explicar este proceso inevitable. Una de las más antiguas es la teoría del desgaste de órganos y tejidos, también conocida como la teoría del ritmo de vida. Esta idea sugiere que, al igual que una máquina, nuestras células se deterioran con el tiempo debido a su uso. Esto implica que las personas que han llevado un estilo de vida poco saludable, que ha forzado su cuerpo, tienden a vivir menos. Un factor clave en este desgaste son los radicales libres, sustancias que dañan nuestras células, especialmente las mitocondrias, que son esenciales para la producción de energía y que no pueden reparar su propio ADN. Otra teoría relevante es la de la intoxicación por sustancias intrínsecas, que también se conoce como la teoría de la autointoxicación. A lo largo de nuestra vida, se acumulan en nuestras células productos de desecho, como la lipofuscina y otros pigmentos, así como creatinina y colesterol. Estos compuestos, resultado del metabolismo celular, pueden contribuir al envejecimiento, ya que su acumulación puede afectar la función celular. La teoría del trastorno glandular o endocrino se centra en el papel de las glándulas del cuerpo, como las gónadas. Se ha observado que personas con condiciones como la eunucismo, problemas de tiroides o diabetes tienden a envejecer más rápidamente. Esto sugiere que las hormonas que regulan el crecimiento y el metabolismo pueden tener un impacto significativo en el proceso de envejecimiento. Finalmente, desde 2006, la teoría de los genes ha cobrado fuerza. Investigaciones en genética han identificado que el envejecimiento podría estar relacionado con ciertos genes que, al inactivarse, provocan cambios en nuestro cuerpo. Uno de estos genes, llamado WRN, se ha vinculado directamente con el proceso de envejecimiento. Estas teorías nos ofrecen diferentes perspectivas sobre por qué envejecemos, pero todas apuntan a un hecho ineludible. El envejecimiento es un proceso complejo que involucra múltiples factores. Pero, ¿qué hay de las teorías sociales que se enfocan en el proceso del envejecimiento? El envejecimiento humano es un proceso complejo que ha sido objeto de diversas teorías, especialmente en el ámbito social. Una de las teorías más conocidas es la del disengagement, que sugiere que las personas mayores pueden encontrar satisfacción al reducir sus interacciones sociales. Según esta idea, al disminuir sus actividades y compromisos, las personas mayores tienen la oportunidad de encontrar nuevas formas de satisfacción. Sin embargo, esta teoría tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en contextos como el de México, muchas personas de la tercera edad continúan activas en la vida social hasta el final de sus días, lo que pone en duda la validez de esta teoría en diferentes culturas y situaciones. En contraste, la teoría de la actividad sostiene que mantener una vida activa es fundamental para el bienestar de las personas mayores. Esta teoría sugiere que al participar en actividades diarias, los ancianos pueden experimentar beneficios significativos, como un aumento en la autoestima, la seguridad personal y la independencia. Además,
Se ha demostrado que hay una relación entre la actividad física y mental de las personas mayores y su estado de salud general. Estudios han encontrado que aquellos que permanecen activos tienden a tener un mejor ajuste en su vida, lo que refuerza la idea de que la actividad es clave para el desarrollo humano en la vejez. Por otro lado, la teoría de la continuidad propone que el estilo de vida que una persona ha llevado a lo largo de su vida influye en cómo experimentará su vejez. Esta teoría sugiere que las decisiones y hábitos formados en la juventud y la adultez continúan afectando a la persona en su vida posterior. Así, las personas que han mantenido un estilo de vida activo y saludable tienden a seguir haciéndolo en la vejez, lo que les permite adaptarse mejor a los cambios que vienen con la edad. Esta perspectiva es útil porque permite analizar cómo diferentes estilos de vida, que pueden variar según la posición social de cada individuo, impactan en la calidad de vida en la tercera edad. En resumen, las teorías sociales sobre el envejecimiento nos ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo las personas mayores pueden vivir su vida de manera satisfactoria. Desde la aceptación de la reducción de interacciones sociales hasta la importancia de mantenerse activo, cada enfoque proporciona valiosas herramientas para entender mejor este proceso. ¿Cómo influye nuestra historia personal en la forma en que envejecemos? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y el futuro que nos espera. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. El envejecimiento es un proceso natural que todos experimentamos, y se debe a que las grandes moléculas que forman nuestro cuerpo, como los ácidos nucleicos, las proteínas y los lípidos, sufren daños con el tiempo. Estos daños afectan la función normal de nuestras células, lo que a su vez impacta en el funcionamiento de nuestros órganos. Imagina que nuestro organismo es un sistema en constante movimiento, siempre en un ciclo de degradación y reparación. Sin embargo, el envejecimiento ocurre cuando la acumulación de estos daños supera nuestra capacidad para repararlos. Este desequilibrio no es producto de un solo factor, intervienen diversas influencias, que pueden ser genéticas, comportamentales o ambientales. Cada uno de estos elementos puede contribuir, ya sea favoreciendo la salud o acelerando el deterioro. Por ejemplo, ciertos hábitos de vida pueden ayudar a mantener ese equilibrio, mientras que otros pueden inclinar la balanza hacia el daño acumulativo. La acumulación de daños en nuestras moléculas no es un proceso simple, sino que involucra diferentes fenómenos que se entrelazan. ¿Qué papel juegan los radicales libres en este proceso? La respuesta a esta pregunta puede ser clave para entender mejor el envejecimiento y cómo podríamos influir en él. El envejecimiento humano es un proceso complejo que involucra múltiples factores, y uno de los más intrigantes es el papel de los radicales libres. Pero, ¿qué son exactamente los radicales libres y por qué son tan relevantes para entender cómo envejecemos? Los radicales libres son moléculas inestables que se producen en nuestro cuerpo como resultado de procesos normales, como la producción de energía en las células. Imagina que en este proceso, un electrón queda sin pareja, lo que convierte a la molécula en un radical libre. Esta inestabilidad hace que busque desesperadamente un electrón para estabilizarse, y al hacerlo, puede robarle un electrón a otra molécula, convirtiéndola también en un radical libre. Este ciclo puede desencadenar una reacción en cadena que puede dañar las células y contribuir al envejecimiento. La producción de energía en nuestras células ocurre principalmente en unas estructuras llamadas mitocondrias. Durante este proceso, se generan compuestos conocidos como especies reactivas del oxígeno. Estas especies son altamente reactivas y pueden alterar componentes esenciales de nuestras células, como el ADN, las proteínas y los lípidos. De hecho, se ha estimado que cada molécula de ADN en nuestras células puede sufrir hasta 10.000 ataques diarios por parte de los radicales libres.
Este daño es especialmente preocupante cuando consideramos que el ADN que se encuentra en las mitocondrias está más expuesto y menos protegido que el ADN en el núcleo celular. Esto se debe a que el ADN mitocondrial está más cerca de la fuente de estas especies reactivas y carece de ciertas protecciones que tiene el ADN nuclear. El ADN mitocondrial es crucial porque codifica para componentes que son esenciales para la producción de energía. Con el tiempo, a medida que este ADN acumula daños, la capacidad de nuestras células para producir energía disminuye. Este proceso se vuelve evidente a partir de los 50 años, cuando la producción de adenosín trifosfato, o ATP, que es la principal fuente de energía de nuestras células, comienza a caer. Cuando la producción de ATP se reduce por debajo de un cierto nivel, las células se vuelven incapaces de funcionar correctamente y, eventualmente, mueren a través de un proceso llamado apoptosis. Esta disminución en el número de células productoras de energía contribuye al envejecimiento general de nuestro organismo. Afortunadamente, nuestro cuerpo no está indefenso ante los radicales libres. Existen mecanismos antioxidantes que ayudan a proteger nuestras células de estos compuestos dañinos. Por ejemplo, hay enzimas como la superóxido dismutasa, que convierte un tipo de radical libre en peróxido de hidrógeno, y la catalasa, que descompone el peróxido de hidrógeno para evitar que se convierta en un radical aún más tóxico. Además, el glutatión peroxidasa es otro potente detoxificador que ayuda a manejar el peróxido de hidrógeno. También contamos con antioxidantes como el ácido úrico, que se encuentra en el plasma en concentraciones más altas que la vitamina C, y otras proteínas que transportan metales esenciales en nuestro cuerpo, como la ceruloplasmina y la transferrina. Estos mecanismos antioxidantes son fundamentales para mantener el equilibrio en nuestras células y protegernos del daño causado por los radicales libres. Sin embargo, a medida que envejecemos, la eficacia de estos mecanismos puede disminuir, lo que permite que los radicales libres causen más daño. Este daño acumulado es uno de los factores que contribuyen al envejecimiento y a la aparición de enfermedades relacionadas con la edad. Así que, al reflexionar sobre el envejecimiento, es esencial considerar el papel de los radicales libres y los mecanismos de defensa que nuestro cuerpo ha desarrollado para combatirlos. La interacción entre estos factores es un área de investigación activa y podría ofrecer pistas sobre cómo podemos mejorar nuestra salud a medida que envejecemos. ¿Qué otros secretos nos revelará la ciencia sobre el envejecimiento y cómo podemos influir en él? El envejecimiento humano es un proceso complejo que involucra diversos factores, y uno de los protagonistas en esta historia son los radicales libres. Estas moléculas, que se generan naturalmente en nuestro cuerpo, pueden causar daño celular si están en exceso. Pero aquí es donde entran en juego los antioxidantes, compuestos que ayudan a neutralizar estos radicales y proteger nuestras células. Por ejemplo, la vitamina E, que se encuentra en muchos alimentos, protege las membranas celulares. También tenemos a los carotenoides, como el beta-caroteno, y a los polifenoles, presentes en frutas y verduras, que contribuyen a esta defensa. La vitamina C, por su parte, no solo actúa como antioxidante, sino que también ayuda a regenerar otros antioxidantes en el cuerpo. Sin embargo, si hay un desequilibrio, ya sea por una producción excesiva de radicales libres o por una disminución en nuestras defensas antioxidantes, el daño puede acumularse y acelerar el envejecimiento. ¿Qué otros factores pueden influir en este proceso? Glicación. Desde hace décadas, los científicos han estado explorando cómo el envejecimiento afecta a nuestro cuerpo, y uno de los procesos clave en este fenómeno es la glicación. Durante mucho tiempo, se pensó que los azúcares, como la glucosa, eran inofensivos. Sin embargo, a partir de los años 70, se descubrió que estos azúcares pueden interactuar con las proteínas de nuestro organismo, así como con otros componentes esenciales, como los ácidos nucleicos y los lípidos.
Esta interacción da lugar a una reacción química lenta conocida como glicación. La glicación provoca la acumulación de productos de glicación avanzada, que son el resultado de conexiones anormales entre diferentes moléculas. Estas conexiones alteran la estructura de las proteínas y perturban su función, lo que puede tener consecuencias graves para nuestra salud. Este proceso fue inicialmente estudiado en el contexto de la cocina, donde se observó que los alimentos pueden caramelizarse debido a la glicación durante el cocinado o el almacenamiento prolongado. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos experimentan cambios fisiológicos que llevan a una mayor acumulación de daños, no solo por la glicación, sino también por la oxidación causada por los radicales libres. Esta combinación de efectos, conocida como glicoxidación, está relacionada con diversas enfermedades asociadas al envejecimiento, como las cataratas, el Alzheimer, la aterosclerosis y problemas en los riñones y en los vasos sanguíneos. La glicación no solo es un proceso que ocurre a nivel celular, sino que tiene implicaciones significativas en nuestra salud a medida que envejecemos. Comprender cómo funciona este fenómeno nos ayuda a reconocer la importancia de cuidar nuestro metabolismo y nuestra dieta para mitigar sus efectos. Así que, a medida que seguimos explorando el envejecimiento, es crucial entender también el papel de los telómeros en este complejo proceso. El envejecimiento humano es un proceso fascinante y complejo que ha capturado la atención de científicos durante décadas. Uno de los aspectos más intrigantes de este fenómeno es cómo nuestras células, que son la base de toda vida, se comportan a medida que envejecemos. A diferencia de las células cancerosas, que pueden multiplicarse sin fin, las células normales tienen un límite en su capacidad de división. Por ejemplo, los fibroblastos, que son un tipo de célula que encontramos en el tejido conectivo, pueden dividirse alrededor de 60 veces en un ambiente de laboratorio. Sin embargo, esta capacidad disminuye con la edad. Si tomamos fibroblastos de una persona de 40 años, se dividirán unas 40 veces, pero si provienen de alguien de 80 años, solo lo harán unas 30 veces. Esto significa que hay una relación directa entre la edad de una persona y la capacidad de sus células para dividirse. Este fenómeno se conoce como senescencia replicativa celular, y fue identificado por primera vez en la década de 1960. El límite de Hayflick, como se le llama en honor a su descubridor, nos muestra que nuestras células tienen un reloj biológico que se activa con el tiempo. Pero, ¿qué causa que este reloj se detenga? A partir de los años 80, se descubrió que una de las razones principales es la disminución de la longitud de los telómeros. Los telómeros son secuencias de ADN que se encuentran en los extremos de nuestros cromosomas. Su función es crucial. Protegen la información genética durante la replicación celular y evitan que los cromosomas se fusionen entre sí. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poco más. Esto sucede porque el mecanismo que copia el ADN no puede replicar completamente los extremos de los cromosomas. Por lo tanto, la longitud de los telómeros se convierte en un marcador de la historia de división de la célula. En personas mayores, los telómeros son notablemente más cortos que en los jóvenes. Pero, ¿qué ocurre cuando los telómeros alcanzan una longitud crítica? Aquí es donde entra en juego un importante gen supresor tumoral llamado P53. Cuando los telómeros se vuelven demasiado cortos, se activa una respuesta de daño en el ADN que lleva a la célula a un estado de muerte programada, conocido como apoptosis. Este mecanismo es fundamental para nuestra salud. La activación de P53 no solo se produce por el acortamiento de los telómeros, sino también por daños en el ADN causados por factores como el estrés oxidativo o alteraciones en la estructura del ADN. La célula tiene un conjunto de enzimas encargadas de reparar el ADN y mantener su integridad. Sin embargo, a medida que envejecemos,
estos mecanismos de reparación también sufren daños y se vuelven menos efectivos. Además, aunque existe una enzima llamada telomerasa que puede restaurar la longitud de los telómeros, esta se reprime en la mayoría de los tejidos somáticos, limitando así la capacidad de las células para regenerarse. La senescencia celular y la muerte programada son, en última instancia, mecanismos de defensa. Al evitar que las células dañadas se dividan, se reduce el riesgo de que éstas se conviertan en células cancerosas. Este equilibrio entre la proliferación celular y la muerte celular es esencial para mantener la salud a lo largo de nuestra vida. A medida que exploramos más sobre el envejecimiento, nos encontramos ante preguntas intrigantes. ¿Podemos encontrar maneras de proteger nuestros telómeros y, por ende, nuestras células? ¿Qué papel juegan estos procesos en la prevención de enfermedades relacionadas con la edad? La respuesta a estas preguntas podría cambiar nuestra comprensión del envejecimiento y abrir nuevas puertas hacia una vida más saludable y prolongada. Los telómeros son, sin duda, una pieza clave en este rompecabezas del envejecimiento. Los telómeros son las estructuras que se encuentran en los extremos de nuestros cromosomas, y su función es crucial para la estabilidad de la información genética. Se componen de secuencias de ADN que no codifican proteínas, pero son esenciales para proteger los cromosomas durante la división celular. Sin telómeros, los cromosomas podrían dañarse, lo que afectaría la salud de las células y, en última instancia, el organismo. Además, los telómeros juegan un papel importante en el envejecimiento celular y están relacionados con enfermedades graves, como el cáncer. A diferencia de los organismos eucariotas, que tienen cromosomas lineales con telómeros, los procariotas suelen tener cromosomas en forma de círculo y no presentan esta estructura. La comprensión de los telómeros no solo nos ayuda a entender cómo funcionan nuestras células, sino también por qué algunas enfermedades pueden surgir. ¿Qué otros secretos nos revelarán estos pequeños protectores del ADN? A principios de la década de 1970, un científico ruso llamado Alexei Olovnikov hizo un descubrimiento crucial. Los cromosomas, que son las estructuras que contienen nuestro ADN, no pueden copiar completamente sus extremos. Esto significa que, con cada división celular, se pierde una pequeña parte de información genética. Olovnikov, basándose en este hallazgo y en la idea de Leonard Hayflick sobre la limitación en el número de divisiones que puede realizar una célula, sugirió que esta pérdida de información continuaría hasta alcanzar un punto crítico, momento en el cual la célula dejaría de dividirse. Pero, ¿por qué es esto tan importante? Porque esta limitación en la replicación celular está relacionada con el envejecimiento y la salud de nuestros tejidos. Más adelante, en 2009, un grupo de científicos, Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider y Jacob W. Soestak, fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina por su trabajo en los telómeros. Estos telómeros son secuencias especiales de ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que actúan como protectores. Su investigación no solo describió cómo funcionan los telómeros, sino que también identificó la telomerasa, una enzima fundamental que ayuda a mantener la longitud de los telómeros durante la replicación celular. Este descubrimiento fue clave para entender el problema de la terminación de la replicación, que es el desafío que enfrentan las células al copiar su ADN. Desde el Premio Nobel de Barbara McClintock en 1983, el conocimiento sobre los telómeros ha avanzado significativamente, gracias a las innovaciones en genética molecular. Se ha demostrado que los telómeros evitan que los cromosomas se fusionen entre sí, lo que podría causar daños graves a las células. Así, los telómeros no solo protegen nuestra información genética, sino que también juegan un papel esencial en el funcionamiento adecuado de nuestras células. ¿Qué implicaciones tiene esto para el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades?
Los telómeros son estructuras fascinantes que juegan un papel crucial en el envejecimiento y el desarrollo del cáncer. Imagina que los telómeros son como los marcadores en un reloj que cuentan las divisiones celulares. Cada vez que una célula se divide, sus telómeros se acortan un poco más. Pero, ¿por qué ocurre esto? La respuesta está en cómo las células duplican su ADN. Cuando una célula se prepara para dividirse, necesita replicar su ADN. Sin embargo, hay un pequeño problema. El proceso de duplicación no es perfecto. Una parte del ADN, que se encuentra en los telómeros, no se copia completamente. Esto sucede porque las enzimas que realizan la duplicación solo pueden trabajar en una dirección específica. En el caso de una de las hebras de ADN, esto no representa un problema. Pero para la otra hebra, que se replica en la dirección opuesta, se forman fragmentos que no se pueden unir completamente. Como resultado, cada vez que la célula se divide, los telómeros se vuelven un poco más cortos. En los seres humanos, los telómeros están compuestos por secuencias repetitivas de nucleótidos, específicamente las que contienen timina y guanina. En nuestro caso, la secuencia es TTAGGG, y se estima que un ser humano tiene alrededor de 2000 repeticiones de esta secuencia en sus telómeros. Sin embargo, esta cantidad puede variar entre diferentes tipos de células en el mismo individuo. Una enzima clave en este proceso es la telomerasa. Esta enzima tiene la capacidad de alargar los telómeros, y se encuentra activa principalmente en las células germinales durante el desarrollo embrionario. Sin embargo, después del nacimiento, la actividad de la telomerasa se reduce en las células somáticas, lo que significa que, a medida que estas células se dividen, los telómeros se acortan inevitablemente. Cuando los telómeros alcanzan un límite crítico de longitud, las células dejan de dividirse y entran en un estado conocido como G0, donde permanecen inactivas. Este desgaste de los telómeros es importante porque su función principal es proteger los cromosomas. Si los telómeros se vuelven demasiado cortos, los cromosomas pueden volverse inestables, fusionarse o incluso perderse. Las células con estos problemas no solo dejan de dividirse, sino que también pueden activar procesos de muerte celular programada, conocidos como apoptosis. Sin embargo, hay un giro en esta historia. Muchas células cancerosas logran reactivar la telomerasa, lo que les permite seguir dividiéndose sin límite. Esto les da una ventaja en su proliferación y contribuye al desarrollo de tumores malignos. Por esta razón, los científicos están investigando fármacos que podrían inhibir la actividad de la telomerasa, con la esperanza de detener el crecimiento de estas células cancerosas. Si se logra desarrollar un tratamiento efectivo, podría convertirse en una nueva estrategia terapéutica en la lucha contra el cáncer. Así que, al considerar el papel de los telómeros, nos encontramos en la intersección entre el envejecimiento y la carcinogénesis. Cada división celular cuenta una historia de vida y, a medida que los telómeros se acortan, también lo hace nuestra capacidad para regenerarnos. ¿Qué implicaciones tendrá esto para nuestra salud y longevidad en el futuro? La respuesta a esta pregunta podría cambiar nuestra comprensión de la biología humana y la medicina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué envejecemos? En el corazón de este proceso están los telómeros, que son las estructuras que protegen los extremos de nuestros cromosomas. A medida que las células se dividen, los telómeros se acortan, lo que eventualmente lleva al envejecimiento celular. Sin embargo, un grupo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha encontrado una forma innovadora de combatir este proceso. Han desarrollado un tratamiento que, aplicado una sola vez a ratones adultos, logra alargar su vida media de manera segura. Este avance es notable, ya que antes era necesario modificar los genes de los animales desde su etapa embrionaria. La clave de este tratamiento radica en un virus cuyo ADN ha sido alterado.
Este virus actúa como un vehículo que introduce un gen crucial para el envejecimiento, el que produce la enzima telomerasa. La telomerasa tiene la capacidad de reconstruir los telómeros y, al hacerlo, puede corregir el reloj biológico de las células. Esto significa que, al revitalizar los telómeros, las células pueden seguir dividiéndose sin llegar a su límite, lo que podría traducirse en una vida más larga y saludable. Este tipo de investigaciones no solo nos ofrece una nueva perspectiva sobre el envejecimiento, sino que también abre la puerta a posibles tratamientos para enfermedades relacionadas con la edad, como el cáncer. ¿Qué implicaciones tendrá esto para nuestro futuro? La ciencia sigue avanzando, y con ella, nuestras posibilidades de entender y quizás, algún día, revertir el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso que afecta a todos los seres vivos, y su relación con la reproducción es un tema fascinante que ha captado la atención de científicos durante años. En el reino animal, se ha observado que las especies que se reproducen múltiples veces tienden a tener una esperanza de vida más corta si comienzan a reproducirse temprano. Por otro lado, en aquellas especies que solo se reproducen una vez, un inicio temprano de la reproducción también puede llevar a un envejecimiento más acelerado y a una muerte prematura. Un ejemplo claro de esto se puede encontrar en las moscas de la fruta, conocidas científicamente como Drosophila. Cuando los investigadores seleccionan estas moscas a lo largo de muchas generaciones, basándose en el momento en que comienzan a reproducirse, se ha demostrado que aquellas que se reproducen más tarde viven más tiempo. Este fenómeno se ha observado tras 10 años de selección a partir de un ancestro común, lo que sugiere que el momento de la reproducción tiene un impacto significativo en la longevidad. Además, se ha descubierto que los tejidos reproductivos pueden enviar señales que influyen en la longevidad de los organismos. Por ejemplo, cuando se expone a las moscas a dosis bajas de radiación que destruyen sus ovocitos, su vida media se incrementa. Este efecto no es exclusivo de las moscas, también se ha observado en otros organismos, como el gusano C. elegans y en ratones, donde la destrucción de las células germinales tiene un impacto similar en la longevidad. Recientemente, los científicos han identificado un mecanismo genético que parece ser universal a través de la evolución y que regula la velocidad del envejecimiento en la mayoría de las especies. Este mecanismo tiene que ver con cómo los organismos distribuyen sus recursos energéticos en función de las condiciones del entorno. En situaciones donde hay abundancia de alimento, estos genes dirigen la energía hacia el crecimiento, la madurez sexual y la reproducción. Sin embargo, esta estrategia puede llevar a un descuido en las actividades de mantenimiento y reparación del cuerpo, lo que resulta en un envejecimiento más rápido y una vida más corta. Por el contrario, en momentos de escasez de recursos, los mismos genes priorizan la supervivencia, dedicando la energía a la reparación y el mantenimiento del organismo. Esto significa que el crecimiento y la reproducción se vuelven menos importantes, lo que a su vez ralentiza el proceso de envejecimiento. Este mecanismo permite a los organismos esperar condiciones más favorables para reproducirse, lo que es crucial para la supervivencia de la especie. Los procesos metabólicos que intervienen en este delicado equilibrio incluyen factores como el factor de transcripción foso y las sirtuinas. El factor foso, que está regulado por la señalización de la insulina, juega un papel fundamental en la activación de genes que ayudan a los organismos a resistir el estrés, reparar el ADN y controlar el ciclo celular. Por otro lado, las sirtuinas son proteínas que actúan como sensores del estado metabólico de las células y pueden aumentar la longevidad de los organismos, especialmente cuando se activan a través de la restricción calórica. En resumen, la relación entre el envejecimiento y la reproducción es compleja y está influenciada por una serie de señales biológicas y genéticas. La manera en que los organismos manejan sus recursos energéticos en función de su entorno puede determinar no solo su capacidad para reproducirse, sino también su longevidad.
Este conocimiento no solo nos ayuda a entender mejor el envejecimiento en los seres vivos, sino que también plantea preguntas intrigantes sobre cómo podríamos aplicar estos hallazgos en nuestra propia vida y salud. Y ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con la reproducción? El resveratrol, encontrado en las uvas y otros alimentos, activa a ciertas proteínas que ayudan a regular la salud celular. Esto es importante porque puede influir en cómo envejecemos y en nuestra vitalidad. ¿Qué más nos depara el envejecimiento? El envejecimiento humano es un proceso complejo que involucra dos fenómenos principales: la degeneración progresiva de las células y la disminución de su capacidad para regenerarse. A lo largo de nuestra vida, nuestras células están en constante renovación, manteniendo un equilibrio saludable entre la regeneración y la degeneración. Sin embargo, a medida que envejecemos, este equilibrio se ve alterado, inclinándose hacia la degeneración. La degeneración celular se relaciona con la producción de sustancias dañinas, conocidas como especies reactivas del oxígeno, y con la glicación de proteínas, un proceso que afecta la funcionalidad de las mismas. Estos fenómenos están influenciados por factores ambientales, como la exposición a contaminantes o radiaciones. Por otro lado, la pérdida de la capacidad regenerativa de las células está relacionada con la genética, específicamente con el acortamiento de los telómeros, que son las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas. Además, la muerte celular programada también juega un papel en este proceso. Es importante destacar que el envejecimiento no es causado por un único factor, sino que es el resultado de una combinación de múltiples procesos y elementos, tanto internos como externos. Esto significa que el entorno y nuestras elecciones de vida pueden tener un impacto significativo en cómo envejecemos. Por ejemplo, los fumadores suelen experimentar un envejecimiento prematuro debido a la inhalación constante de radicales libres, que son moléculas inestables que dañan las células. Esto puede llevar a problemas de salud relacionados con la edad, como las cataratas. La exposición a la luz ultravioleta también puede acelerar el envejecimiento de la piel, ya que provoca daños en las células que, con el tiempo, se traducen en arrugas y manchas. Sin embargo, no todo está perdido. Existen hábitos que pueden ayudar a contrarrestar estos efectos. La restricción calórica, que consiste en reducir la ingesta de alimentos sin llegar a la desnutrición, ha demostrado mejorar varios parámetros biológicos y aumentar la longevidad. Pero es crucial hacerlo de manera equilibrada, ya que una restricción extrema puede tener efectos adversos, como la disminución de la fertilidad. Una dieta equilibrada, rica en fibras y vegetales que contienen antioxidantes naturales, también puede contribuir positivamente al mantenimiento de nuestras funciones celulares. Estos antioxidantes ayudan a neutralizar los efectos de los radicales libres, protegiendo así nuestras células del daño. En resumen, el envejecimiento es un proceso multifacético que resulta de la interacción de factores genéticos y ambientales. Mientras que la degeneración celular y la pérdida de capacidad regenerativa son inevitables, nuestras elecciones de estilo de vida pueden influir en la velocidad y la forma en que envejecemos. Adoptar hábitos saludables, como no fumar, protegerse del sol y mantener una dieta equilibrada, puede ser fundamental para preservar nuestra salud a medida que avanzamos en la vida. La comprensión de estos procesos no solo nos ayuda a aceptar el envejecimiento como parte de la vida, sino que también nos empodera para tomar decisiones que pueden mejorar nuestra calidad de vida en la vejez. ¿Cómo afectan estos cambios a nuestro cerebro, nuestra memoria y el desarrollo de enfermedades degenerativas? El envejecimiento humano es un proceso complejo que afecta a nuestra mente de maneras que quizás no imaginamos. Cuando hablamos de envejecimiento cognitivo, nos referimos a los cambios que ocurren en nuestras capacidades mentales a medida que envejecemos. Esto incluye aspectos como el razonamiento, la memoria, la orientación espacial y las habilidades verbales.
Es crucial comprender que existen dos tipos de habilidades cognitivas, las fluidas y las cristalizadas. Las habilidades fluidas son aquellas que utilizamos para procesar y manipular información, como recordar algo o resolver un problema. Por otro lado, las habilidades cristalizadas se refieren al conocimiento que hemos acumulado a lo largo de los años, como nuestro vocabulario o la información que hemos aprendido. Durante nuestra juventud, hasta aproximadamente los 20 años, ambas habilidades tienden a aumentar. Sin embargo, después de esa edad, comienzan a divergir. Las habilidades cristalizadas continúan creciendo, aunque a un ritmo más lento, hasta llegar a los 50 años, momento en el cual empiezan a decrecer. En contraste, las habilidades fluidas comienzan a disminuir a partir de los 20 años, con una caída más pronunciada a partir de los 50. Esto significa que, mientras que nuestro conocimiento puede seguir expandiéndose, nuestra capacidad para procesar nueva información puede empezar a declinar. Uno de los problemas más comunes asociados con el envejecimiento es la demencia senil, que afecta aproximadamente al 4% de la población mayor de 65 años, y este porcentaje se eleva al 20% en personas mayores de 80. La demencia senil está relacionada con la salud física general y puede verse influenciada por condiciones como la arteriosclerosis, que es el engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Este engrosamiento reduce el flujo sanguíneo al cerebro, lo que puede contribuir a la aparición de problemas cognitivos. Sin embargo, existen formas de prevenir o retrasar estos efectos, como mantener una actividad mental constante, llevar una alimentación equilibrada y evitar el tabaquismo. Otra forma de demencia que se presenta con frecuencia es el Alzheimer, que afecta alrededor del 50% de las personas mayores de 50 años que padecen demencia. Esta enfermedad tiene un fuerte componente genético y se caracteriza por trastornos de la memoria y dificultades en la formulación del pensamiento. Con el tiempo, también puede afectar la personalidad, las emociones y el lenguaje. En las etapas más avanzadas, incluso puede dificultar el mantenimiento de la postura. La causa de estos síntomas radica en la formación de placas y fibrillas en el cerebro, resultado de la actividad de ciertas enzimas que actúan sobre proteínas producidas por células cerebrales sanas. Por otro lado, la enfermedad de Parkinson es otra afección degenerativa que puede aparecer incluso en personas más jóvenes. A diferencia del Alzheimer, el Parkinson no tiene un componente genético claro, pero su progresión es lenta y puede durar muchos años. Aunque esta enfermedad no afecta las capacidades mentales en sus etapas iniciales, con el tiempo puede tener un impacto en la función cognitiva. La enfermedad de Parkinson se produce por la muerte de neuronas específicas en una parte del cerebro que produce dopamina, un neurotransmisor esencial para controlar el movimiento. Las personas con Parkinson suelen experimentar rigidez muscular, temblores persistentes y una disminución de la expresividad facial. Es fundamental entender cómo el envejecimiento afecta nuestra cognición y cuáles son los problemas más comunes que pueden surgir. La demencia senil, el Alzheimer y el Parkinson son solo algunas de las condiciones que pueden impactar nuestras capacidades mentales y nuestra calidad de vida en la vejez. Conocer estos problemas no solo nos ayuda a comprender mejor el envejecimiento, sino que también nos permite tomar medidas para cuidar nuestra salud mental a medida que avanzamos en la vida. ¿Qué estrategias crees que podríamos implementar para mantener nuestra mente activa y saludable a medida que envejecemos? A medida que exploramos más sobre el cerebro, la memoria y las enfermedades degenerativas, es importante recordar que el conocimiento y la conciencia son nuestros mejores aliados en este viaje. A medida que envejecemos, el cerebro puede enfrentar desafíos como la enfermedad de Parkinson. Aunque existen medicamentos para tratar esta condición, es esencial complementarlos con ejercicio físico adecuado. Esta combinación no solo ayuda a manejar los síntomas, sino que también promueve una mejor salud cerebral.
¿Qué otros mitos sobre el envejecimiento cerebral podríamos explorar? Hoy vamos a desmentir algunos neuromitos sobre el envejecimiento del cerebro, esas creencias erróneas que circulan sobre cómo cambia nuestra mente con el tiempo. Es cierto que a medida que envejecemos, el cerebro puede perder peso y algunas neuronas, lo que puede hacer que los mensajes se transmitan más lentamente. Sin embargo, esto no significa que nuestro cerebro esté dañado o ineficaz. Si no hay enfermedades que interfieran, un cerebro envejecido puede seguir funcionando de manera saludable. Entonces, ¿realmente aprendemos mejor solo cuando somos jóvenes? Esa es una pregunta que vale la pena explorar. El aprendizaje es un proceso fascinante que nos permite adquirir conocimientos y experiencias a partir de nuestro entorno. Existe una creencia común que sostiene que casi todo lo que aprendemos ocurre antes de los 3 años. Esta idea sugiere que los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas y que cualquier aprendizaje significativo debe suceder en ese breve periodo. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que esta visión es demasiado simplista y, en muchos aspectos, incorrecta. Para entender mejor este tema, los científicos a menudo utilizan ratas en sus estudios sobre el envejecimiento y el aprendizaje. Esto se debe a que estos animales tienen ciclos de vida más cortos y sus entornos pueden ser controlados de manera más efectiva para observar cómo aprenden y se desarrollan. Un estudio importante realizado en 1992 mostró que las ratas que crecieron en entornos enriquecidos, llenos de estímulos y oportunidades para interactuar, aprendieron a resolver problemas complejos de manera más efectiva que aquellas que crecieron en entornos empobrecidos. Estas ratas, expuestas a un ambiente estimulante, no solo mostraron un mejor rendimiento en tareas de aprendizaje, sino que también presentaron cambios en su cerebro que favorecieron la formación de nuevas conexiones neuronales. Los investigadores encontraron que las ratas en entornos enriquecidos tenían más sinapsis, que son las conexiones entre neuronas, y mostraron una mayor expresión de ciertas proteínas que son esenciales para mantener estas conexiones. Esto sugiere que el entorno en el que vivimos puede tener un impacto significativo en nuestra capacidad de aprender y recordar. Sin embargo, lo más interesante es que estos hallazgos sobre las ratas no se limitan a ellas, también se aplican a los humanos. El cerebro humano es notablemente plástico, lo que significa que puede adaptarse y cambiar a lo largo de toda nuestra vida. Aunque es cierto que los primeros años son cruciales para el desarrollo cerebral, no se puede afirmar que el aprendizaje se detenga después de los 3 años. Si bien es cierto que la formación de nuevas conexiones neuronales y la generación de nuevas neuronas son más intensas en la infancia, esto no implica que estas capacidades se agoten con la edad. De hecho, los adultos también pueden aprender y adaptarse, aunque el proceso puede ser diferente al de los niños. La sinaptogénesis, que es la formación de nuevas sinapsis, y la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas, continúan a lo largo de nuestra vida. Esto significa que, aunque los niños pueden aprender a un ritmo más rápido, los adultos también tienen la capacidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades. La idea de que el aprendizaje es exclusivo de la juventud es un mito que subestima la capacidad del cerebro humano para adaptarse y crecer en cualquier etapa de la vida. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Ya sea un idioma, un instrumento musical o cualquier otra habilidad, nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse y cambiar, independientemente de nuestra edad. La clave está en mantenernos abiertos a nuevas experiencias y en buscar entornos que fomenten el aprendizaje. En resumen, el mito de que el cerebro solo aprende de joven es una idea errónea. Si bien es cierto que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo cerebral, no debemos olvidar que el aprendizaje es un proceso continuo que puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida. Así que, si alguna vez te has sentido desanimado por pensar que ya es demasiado tarde para aprender algo nuevo,
recuerda que tu cerebro está listo para seguir creciendo y adaptándose. La curiosidad y el deseo de aprender son lo que realmente importa, y nunca debemos subestimar nuestra capacidad de adquirir nuevos conocimientos, sin importar la edad que tengamos. ¿Sabías que el cerebro humano tiene la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida? A menudo se piensa que el aprendizaje es un privilegio exclusivo de la juventud, pero esto es un mito. A lo largo de nuestra existencia, el cerebro sigue desarrollándose y adaptándose, aunque de maneras diferentes en cada etapa de la vida. Durante el embarazo, en la mitad de la gestación, comienza un proceso crucial, la proliferación de neuronas. En esta fase, se generan alrededor de 100.000 millones de neuronas, que luego migran hacia la corteza cerebral. Este proceso no es lineal. Las etapas de desarrollo cerebral se superponen y pueden verse influenciadas por factores tanto internos como externos. Así, desde el inicio de nuestra vida, el cerebro está en constante formación y transformación. Los primeros años de vida son especialmente intensos en cuanto al aprendizaje. Durante este tiempo, los niños aprenden a caminar, a hablar y a controlar sus esfínteres. Sin embargo, esto no significa que el aprendizaje se detenga después de la infancia. Aunque es cierto que la capacidad de aprender puede volverse más lenta y menos flexible con el tiempo, el cerebro sigue siendo capaz de adquirir nuevos conocimientos y habilidades en la adultez y la vejez. De hecho, un entorno enriquecido, que estimule la curiosidad y el aprendizaje, puede mejorar la memoria y fomentar cambios positivos en la estructura del cerebro, incluso en personas mayores. El desarrollo del cerebro sigue un patrón universal en los seres humanos. Inicialmente, se incrementa el número de neuronas, luego se forman dendritas, que son las extensiones que permiten la comunicación entre neuronas, y finalmente se produce un proceso llamado mielinización. Durante la infancia, el cerebro no solo aumenta en tamaño, sino que también se crean nuevas conexiones neuronales a un ritmo impresionante. En los primeros 3 años de vida, el cerebro crece significativamente, aumentando su volumen y formando redes neuronales que son fundamentales para el aprendizaje. A medida que los niños crecen, entre los 10 y los 12 años, el cerebro alcanza su tamaño máximo. Durante este tiempo, no solo se incrementa la cantidad de neuronas, sino que también se forman nuevas sinapsis, que son las conexiones entre neuronas. Luego, durante la pubertad y la adolescencia, el cerebro experimenta cambios aún más profundos. Las dendritas y los axones, que son partes esenciales de las neuronas, forman sinapsis más rápidas y eficientes. Este proceso incluye la poda sináptica, en la que se eliminan las conexiones neuronales que no se utilizan, optimizando así la red neuronal. La adolescencia también es un periodo de inestabilidad en los circuitos neuronales, donde se están formando y reformando constantemente nuevas conexiones. En esta etapa, los circuitos emocionales y cognitivos se integran en las áreas frontales del cerebro, lo que permite un mayor desarrollo de habilidades complejas como la toma de decisiones y el control emocional. Un aspecto clave de este desarrollo es la mielinización, que es el proceso de recubrir los axones de las neuronas con una capa protectora. Esta mielina no solo protege a las neuronas, sino que también permite que los impulsos nerviosos se transmitan más rápidamente y de manera más sincronizada entre las neuronas. Este proceso es fundamental para el funcionamiento eficiente del cerebro y se concentra especialmente en las capas exteriores corticales. Así que, la próxima vez que pienses que el aprendizaje es solo para los jóvenes, recuerda que el cerebro humano es increíblemente adaptable y sigue aprendiendo a lo largo de toda la vida. Aunque el ritmo y la flexibilidad del aprendizaje pueden cambiar, la capacidad de aprender nunca desaparece. El cerebro es un órgano dinámico que se moldea en respuesta a nuestras experiencias, y eso es algo que debemos celebrar en cada etapa de nuestra vida. El cerebro solo aprende de joven. ¿O realmente es así?
¿Alguna vez has escuchado que el cerebro solo aprende cuando somos jóvenes? Este es un mito que merece ser desmentido. Aunque es cierto que el lóbulo frontal, la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones y el pensamiento abstracto, termina de desarrollarse entre los 18 y 25 años, eso no significa que nuestro cerebro se mantenga estático después de esa etapa. De hecho, el cerebro humano es un órgano dinámico que sigue cambiando a lo largo de la vida. La idea de que el aprendizaje y el desarrollo cerebral son exclusivos de la infancia proviene de la observación de cómo los bebés y los niños pequeños forman conexiones neuronales rápidamente. Sin embargo, esta visión simplista ignora que el cerebro también se adapta y aprende en la adultez. Durante la pubertad, por ejemplo, se lleva a cabo un proceso conocido como poda sináptica, donde se eliminan algunas de estas conexiones neuronales. Pero los científicos aún no han podido determinar con certeza cómo influyen las experiencias tempranas en este proceso. Es importante destacar que no se sabe si la estimulación que recibimos de pequeños afecta la cantidad de conexiones que conservamos después de la adolescencia. Además, no hay evidencia clara de que más conexiones sinápticas en la adultez se traduzcan directamente en mayor inteligencia o habilidades cognitivas. Por lo tanto, no podemos afirmar que el poder de nuestro cerebro dependa únicamente de las experiencias vividas en la infancia. Este mito sobre el aprendizaje cerebral puede llevar a la creencia errónea de que hay un límite en nuestra capacidad de aprender a medida que envejecemos. La verdad es que nunca es demasiado tarde para adquirir nuevos conocimientos o habilidades. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse, está presente a lo largo de toda nuestra vida. Esto significa que, independientemente de nuestra edad, siempre tenemos la oportunidad de aprender y crecer. Así que, la próxima vez que escuches que el cerebro solo aprende de joven, recuerda que el aprendizaje es un viaje que no tiene fecha de caducidad. Pero, ¿qué hay de la idea de que el cerebro de los ancianos pierde la memoria y no aprende? ¿Alguna vez has escuchado que el cerebro de las personas mayores ya no puede aprender? Este es un mito común que ha persistido a lo largo del tiempo. La verdad es que, aunque la capacidad de adquirir nuevos conocimientos puede disminuir con la edad, esto no significa que el aprendizaje se detenga. De hecho, el cerebro sigue siendo capaz de aprender y adaptarse a lo largo de toda la vida. Un factor clave en este proceso es la educación. Aquellos que han tenido acceso a una formación superior desde jóvenes tienden a tener una mejor reserva cognitiva en la vejez. Esto significa que pueden enfrentar mejor los desafíos del envejecimiento cognitivo. La idea de que el cerebro es un órgano estático ha sido desmentida por el concepto de neuroplasticidad, que nos dice que el cerebro puede cambiar y adaptarse constantemente, incluso en la vejez. Los estudios han demostrado que los adultos mayores pueden aprender a un ritmo comparable al de los jóvenes. Esto se debe a que el aprendizaje se basa en la formación de nuevas conexiones neuronales, llamadas sinapsis. Cada vez que aprendemos algo nuevo, se crean nuevas sinapsis, lo que significa que nuestro cerebro está en continua evolución. Aunque con la edad el cerebro puede volverse menos flexible y puede requerir más tiempo para aprender, sigue siendo capaz de hacerlo hasta el final de la vida. La plasticidad neuronal es la clave de este fenómeno. Cada nuevo conocimiento que adquirimos provoca cambios en la estructura de nuestro cerebro. Así, el aprendizaje no es solo una actividad de los jóvenes, es un proceso que nos acompaña a lo largo de nuestra existencia. Cada vez que practicamos o aprendemos algo nuevo, estamos fortaleciendo esas conexiones sinápticas y, por ende, nuestro cerebro. Es importante entender que el envejecimiento no significa que nuestra capacidad para aprender se haya esfumado. Por el contrario, el cerebro está diseñado para aprender y adaptarse a lo largo de toda la vida. Así que, si alguna vez te has preguntado si es posible seguir aprendiendo a medida que envejecemos, la respuesta es un rotundo sí. Este mito sobre el envejecimiento cerebral es solo eso, un mito.
La realidad es que el cerebro de los ancianos sigue siendo un órgano dinámico y capaz de aprender. Pero, ¿qué sucede cuando este proceso de aprendizaje se ve afectado por enfermedades como el Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer, comúnmente conocida como Alzheimer, es un trastorno neurodegenerativo que afecta principalmente a las personas mayores. Este tipo de enfermedad se manifiesta a través de un deterioro progresivo de las capacidades cognitivas y comportamentales, lo que significa que las personas afectadas experimentan dificultades significativas en su memoria, pensamiento y comportamiento. A medida que la enfermedad avanza, las células nerviosas del cerebro, conocidas como neuronas, comienzan a morir, lo que resulta en una atrofia de distintas áreas del cerebro. Esto puede llevar a una serie de síntomas que impactan profundamente la vida diaria de quienes la padecen. Generalmente, la enfermedad de Alzheimer tiene un curso de aproximadamente 10 años después de ser diagnosticada, aunque la duración puede variar según la gravedad de la enfermedad en el momento del diagnóstico. Es importante destacar que esta condición es la forma más común de demencia y, lamentablemente, es incurable y terminal. La mayoría de los casos se presentan en personas mayores de 65 años, aunque existen raros casos en los que puede comenzar a desarrollarse a partir de los 40 años. Es natural que muchas personas experimenten olvidos ocasionales o dificultades menores para recordar ciertos detalles a medida que envejecen. Sin embargo, en el caso de una persona con Alzheimer, estos olvidos se vuelven más frecuentes y severos. Los síntomas pueden incluir cambios en la personalidad, dificultades para comunicarse, pérdida de memoria, problemas de atención y orientación, y una notable incapacidad para realizar operaciones aritméticas simples. Estos signos son indicadores clave de que algo más serio puede estar ocurriendo. La identificación de estos síntomas no es nueva. A principios del siglo XX, el psiquiatra alemán Emil Kraepelin y el neurólogo Alois Alzheimer realizaron observaciones cruciales sobre la enfermedad. Kraepelin fue quien destacó la importancia de entender la base neuropatológica de los trastornos psiquiátricos, y en 1910 decidió nombrar a la enfermedad en honor a su colega, Alzheimer, quien había sido el primero en describir las características neuropatológicas de la enfermedad en 1906. Este reconocimiento ha llevado a que hoy en día se asocie el nombre de Alzheimer con esta devastadora condición. Uno de los primeros síntomas que pueden aparecer es la dificultad para formar nuevos recuerdos. Este síntoma a menudo se confunde con el proceso normal de envejecimiento o con el estrés, lo que puede retrasar un diagnóstico adecuado. Cuando se sospecha de Alzheimer, los médicos realizan evaluaciones de las capacidades cognitivas del paciente, así como estudios de imágenes del cerebro, si están disponibles. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas pueden incluir confusión mental, irritabilidad, cambios de humor y trastornos del lenguaje. La pérdida de memoria a corto plazo se vuelve más pronunciada, y es común que las personas afectadas tiendan a aislarse a medida que sus capacidades sensoriales disminuyen. El impacto de la enfermedad de Alzheimer no solo afecta a quienes la padecen, sino que también tiene un efecto profundo en sus familias y seres queridos. A medida que la enfermedad avanza, las funciones biológicas esenciales comienzan a deteriorarse, lo que eventualmente puede llevar a la muerte. Esto hace que el pronóstico para cada individuo sea difícil de determinar, ya que cada caso es único y puede progresar de manera diferente. La enfermedad de Alzheimer representa un desafío significativo no solo para quienes la padecen, sino también para la sociedad en su conjunto. Con el envejecimiento de la población, es fundamental que continuemos investigando y comprendiendo esta enfermedad, para poder ofrecer apoyo y recursos adecuados a quienes lo necesiten. La conciencia y la educación sobre el Alzheimer son pasos cruciales para enfrentar esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Ahora que hemos explorado qué es la enfermedad de Alzheimer y por qué es tan importante entenderla,
profundicemos en sus síntomas y cómo se manifiestan en la vida diaria de quienes la padecen. La enfermedad de Alzheimer es un desafío creciente para la salud pública, afectando a millones de personas en todo el mundo. En promedio, los pacientes viven alrededor de 7 años después de recibir el diagnóstico, y menos del 3% logra superar los 14 años. Sin embargo, la causa exacta de esta enfermedad sigue siendo un misterio. Las investigaciones más recientes sugieren que ciertos procesos biológicos, similares a los que ocurren en enfermedades priónicas, podrían estar involucrados. Esto significa que hay cambios en el cerebro que afectan la forma en que las células se comunican y funcionan. Uno de los signos más característicos de la enfermedad de Alzheimer son las placas seniles y los ovillos neurofibrilares que se forman en el cerebro. Estos depósitos alteran la comunicación entre las células nerviosas, lo que contribuye a los síntomas de la enfermedad. Actualmente, los tratamientos disponibles pueden ofrecer alivio a los síntomas, pero no hay una cura que pueda detener o ralentizar el avance de la enfermedad. Sin embargo, hay indicios de que algunas personas con demencia relacionada con el Alzheimer han mostrado mejoría al seguir una dieta sin gluten, lo que abre nuevas vías para la investigación. Un desafío importante en el diagnóstico de la enfermedad es que, hasta ahora, solo se puede confirmar de manera definitiva después de que la persona ha fallecido. Esto ha generado un gran interés en la búsqueda de marcadores genéticos que permitirían detectar la enfermedad en etapas más tempranas. Detectar el Alzheimer a tiempo podría facilitar un tratamiento más efectivo y mejorar la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a la prevención, se han propuesto varios hábitos saludables, como la estimulación mental y una dieta equilibrada. Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia sólida que respalde la eficacia de estas recomendaciones. Esto resalta la necesidad de más investigaciones en este campo. El papel de los cuidadores es crucial en el manejo de la enfermedad. Cuidar a una persona con Alzheimer puede ser una tarea abrumadora, tanto física como emocionalmente. Es fundamental brindar apoyo a quienes asumen esta responsabilidad, ya que su bienestar también es importante. Para aumentar la conciencia sobre esta enfermedad, se conmemora el Día Internacional del Alzheimer el 21 de septiembre. Esta fecha, establecida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer, busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y el cuidado de quienes padecen esta condición. La lucha contra el Alzheimer es un esfuerzo colectivo que requiere atención y acción. La historia de la enfermedad de Alzheimer comienza hace más de un siglo, en el año 1901, cuando el psiquiatra alemán Alois Alzheimer identificó por primera vez un caso que cambiaría nuestra comprensión de la demencia. Su paciente, Auguste Deter, era una mujer de 51 años que presentaba síntomas inusuales para su edad. Alois Alzheimer la observó de cerca hasta su fallecimiento en 1906, y tras su muerte, examinó su cerebro utilizando un microscopio. Fue en este análisis donde comenzó a desentrañar los misterios de esta enfermedad, observando alteraciones en las estructuras celulares del cerebro. Durante los 5 años siguientes, otros médicos comenzaron a reportar casos similares, y algunos de ellos ya utilizaban el término enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, fue Emil Kraepelin quien, al categorizar la enfermedad, ayudó a establecer un marco más claro para su diagnóstico. Kraepelin decidió enfocarse en los síntomas más relevantes y eliminar elementos que no eran esenciales para la comprensión de la enfermedad. Así, en 1910, en la 8ª edición de su influyente libro de texto de psiquiatría, incluyó la enfermedad de Alzheimer, a la que también se refería como demencia presenil, como un subtipo de demencia senil. Durante gran parte del siglo XX, el diagnóstico de Alzheimer se limitaba a personas entre los 45 y los 65 años que presentaban síntomas de demencia. Sin embargo, en 1977,
un cambio significativo tuvo lugar en la forma en que los médicos entendían esta enfermedad. En una conferencia sobre el Alzheimer, se llegó a la conclusión de que las manifestaciones clínicas y patológicas de la demencia presenil y senil eran casi idénticas. Esto abrió la puerta a la posibilidad de que ambas formas de demencia pudieran tener causas diferentes, pero también llevó a la decisión de diagnosticar Alzheimer independientemente de la edad del paciente. Con el tiempo, el término demencia senil tipo Alzheimer se utilizó para describir el trastorno en personas mayores de 65 años, mientras que la enfermedad clásica de Alzheimer se reservaba para aquellos más jóvenes. Sin embargo, esta distinción fue cada vez más cuestionada. Finalmente, se aprobó oficialmente el término enfermedad de Alzheimer para describir a individuos de todas las edades que presentaban un patrón común de síntomas, un curso de enfermedad y características neuropatológicas. Hoy en día, la enfermedad de Alzheimer se reconoce como un trastorno que no discrimina por edad, afectando a personas de diversas etapas de la vida. Esta evolución en la comprensión de la enfermedad refleja no solo un avance en la medicina, sino también un cambio en nuestra percepción de la demencia en general. Con cada nuevo descubrimiento, nos acercamos más a entender cómo afecta a las personas y a sus familias, y la importancia de la investigación en este campo. La historia de la enfermedad de Alzheimer es un recordatorio de que el conocimiento médico avanza constantemente, y que cada nuevo hallazgo puede cambiar la forma en que vemos y tratamos las enfermedades. ¿Qué más podemos aprender sobre esta compleja condición? A medida que continuamos explorando, es crucial entender la epidemiología de la enfermedad y cómo afecta a la población en general. La enfermedad de Alzheimer es una de las formas más comunes de demencia, y su incidencia está en aumento. Según estudios, cada año se registran entre 10 y 15 nuevos casos de demencia por cada 1000 personas, de los cuales entre 5 y 8 son específicamente casos de Alzheimer. Esto significa que aproximadamente la mitad de las personas que desarrollan demencia cada año son diagnosticadas con Alzheimer. Es importante destacar que hay diferencias en la incidencia de la enfermedad según el sexo, ya que las mujeres tienen un mayor riesgo de padecerla, especialmente aquellas que superan los 85 años. La prevalencia, que se refiere al porcentaje de la población que vive con una enfermedad, también revela datos preocupantes. La edad avanzada es el principal factor de riesgo para desarrollar Alzheimer, y a medida que las personas envejecen, la frecuencia de la enfermedad aumenta. En 2005, la Organización Mundial de la Salud estimó que alrededor del 0.379% de la población mundial sufría de demencia, y se proyectó que esta cifra aumentaría a 0.441% en 2015 y a 0.556% en 2030. Además, la Alzheimer's Disease International calculó que en 2010, el 4.7% de las personas de 60 años o más a nivel mundial tenían demencia, lo que representa un incremento significativo respecto a estudios anteriores. Un estudio adicional en 2006 estimó que aproximadamente el 0.4% de la población mundial estaba afectada por Alzheimer, lo que equivale a alrededor de 26.600.000 casos. Se prevé que esta cifra se triplique para el año 2050. En 2015, durante la primera conferencia ministerial de la Organización Mundial de la Salud sobre la Acción Mundial contra la Demencia, se estimó que había 47,5 millones de casos de demencia en el mundo. En Estados Unidos, la prevalencia del Alzheimer era de un 1.6% en el año 2000, tanto en la población general como en aquellos entre 65 y 74 años. Sin embargo, se observó un aumento del 19% en el grupo de 75 a 84 años y un incremento del 42% en personas mayores de 84 años. En contraste, las tasas de prevalencia en las regiones menos desarrolladas del mundo son notablemente más bajas. En Europa,
Un metaanálisis publicado en 2017 reveló que la prevalencia de Alzheimer entre personas de 65 a 74 años es del 0.97%. Esta cifra aumenta considerablemente en los grupos de mayor edad, alcanzando el 7.66% entre los 75 y 84 años, y un alarmante 22.53% en aquellos mayores de 85 años. Este estudio también confirmó que la enfermedad se presenta con mayor frecuencia en mujeres, con una prevalencia del 7.13% en comparación con el 3.31% en hombres. Estos datos nos muestran la magnitud del desafío que representa el Alzheimer a nivel global, especialmente en un mundo que está envejeciendo rápidamente. La creciente incidencia y prevalencia de esta enfermedad nos invita a reflexionar sobre la importancia de la investigación y la atención a la salud mental en nuestra sociedad. ¿Qué factores están detrás de este aumento y cómo podemos enfrentarlos? A medida que exploramos la etiología del Alzheimer, es fundamental comprender no solo los números, sino también las historias de quienes viven con esta enfermedad. Las causas de la enfermedad de Alzheimer aún no están del todo claras. Sin embargo, hay tres teorías principales que intentan explicarla. La primera sugiere que la falta de una sustancia química esencial afecta la comunicación entre las células. La segunda se centra en la acumulación de proteínas dañinas en el cerebro. Por último, algunos trastornos en el metabolismo también podrían jugar un papel importante. ¿Qué implicaciones tienen estas teorías para entender la enfermedad? La enfermedad de Alzheimer provoca la pérdida de células nerviosas y conexiones entre ellas en áreas clave del cerebro. Esta destrucción lleva a un encogimiento de las regiones afectadas, como el lóbulo temporal y parietal, así como de partes de la corteza frontal. A medida que estas áreas se deterioran, las funciones cognitivas y la memoria se ven gravemente afectadas. ¿Cómo se manifiestan estos cambios en la vida diaria de las personas? Es crucial entenderlo, ya que el diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es un proceso cuidadoso y metódico que comienza con la historia clínica del paciente y la observación de un profesional de la salud. Esto incluye no solo lo que el médico observa, sino también lo que los familiares pueden informar sobre el comportamiento y las capacidades cognitivas del individuo. Es fundamental identificar características neurológicas y psicológicas específicas, así como descartar otras condiciones que puedan presentar síntomas similares. Este enfoque se conoce como diagnóstico de exclusión, lo que significa que se busca asegurar que no haya otras causas que expliquen los síntomas. Después de esta evaluación inicial, se llevan a cabo pruebas de memoria y de funcionamiento intelectual que pueden durar semanas o incluso meses. Estas pruebas son esenciales para entender la magnitud del deterioro cognitivo. Además, se realizan análisis de sangre y escáneres cerebrales para descartar otros diagnósticos que podrían estar causando problemas similares. Es importante destacar que, hasta el momento, no existe una prueba definitiva que pueda diagnosticar la enfermedad de Alzheimer antes de la muerte del paciente. Aunque se ha logrado aumentar la certeza del diagnóstico a un 85%, el diagnóstico final solo se puede confirmar mediante el análisis de tejido cerebral, que generalmente se obtiene durante una autopsia. Los escáneres cerebrales, como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear o la tomografía por emisión de positrones, pueden mostrar signos de demencia, pero no son capaces de especificar qué tipo de demencia está presente. Por lo tanto, el diagnóstico de Alzheimer se basa en la identificación de características neurológicas y neuropsicológicas, así como en la ausencia de otros diagnósticos alternativos. Actualmente, se están investigando nuevas técnicas que utilizan el procesamiento de señales electroencefalográficas para mejorar el diagnóstico de esta enfermedad. Una vez que se identifica la enfermedad de Alzheimer, es fundamental comprender que la expectativa de vida de los pacientes puede variar considerablemente. En promedio,
Los pacientes suelen vivir entre 7 y 10 años después del diagnóstico. Sin embargo, hay casos en los que la enfermedad progresa más rápidamente, llevando a la etapa terminal en un período de 4 a 5 años. Por otro lado, también existen casos excepcionales en los que algunas personas pueden vivir hasta 21 años con la enfermedad. Este amplio rango de tiempo resalta la complejidad de la enfermedad y la importancia de un diagnóstico temprano y preciso. El diagnóstico de Alzheimer es un paso crucial en el camino hacia la comprensión y el manejo de esta compleja enfermedad. La enfermedad de Alzheimer es actualmente incurable y se considera terminal. Sin embargo, existen enfoques para manejarla que se basan en dos pilares fundamentales: el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. Las intervenciones psicosociales, que incluyen actividades que estimulan la mente y el bienestar emocional, se utilizan junto con medicamentos para ayudar a los pacientes. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan esta enfermedad? La respuesta podría estar en un envejecimiento activo. En el año 1999, la Organización Mundial de la Salud definió un concepto que cambiaría nuestra percepción sobre el envejecimiento activo. Este término se refiere a la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. No es solo un enfoque médico, sino una visión integral que busca empoderar a los adultos mayores en todos los aspectos de sus vidas. El envejecimiento activo no se limita a la capacidad física o a la participación en el trabajo. Implica que los adultos mayores sigan involucrados de manera activa en su comunidad, en aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos. Esto significa que se les anima a ser parte de la vida comunitaria, a contribuir y a disfrutar de su tiempo, más allá de las limitaciones que a menudo se asocian con la vejez. Desde un enfoque práctico, el envejecimiento activo aboga por el empoderamiento de los adultos mayores en diferentes áreas: biológica, psicológica y social. Esto implica reconocer que, aunque el envejecimiento trae consigo cambios y desafíos, también ofrece oportunidades. Es fundamental que las personas mayores tengan acceso a medidas preventivas que les ayuden a enfrentar los riesgos que puedan surgir en su entorno, ya sean estos ambientales o sociales. En 2012, la Unión Europea declaró ese año como el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional. Este movimiento buscó motivar a los países miembros a encontrar soluciones innovadoras para abordar los problemas que enfrenta una población en envejecimiento. Se trataba de fomentar la participación activa de los mayores en la sociedad y de fortalecer los lazos intergeneracionales, promoviendo una cultura de apoyo mutuo. Sin embargo, para que el envejecimiento activo sea una realidad, es fundamental transformar nuestra cultura hacia los adultos mayores. Muchas personas todavía asocian la vejez con enfermedad, dependencia y falta de productividad. Este estigma no solo es injusto, sino que limita las oportunidades de los adultos mayores para contribuir a la sociedad. Por ello, el envejecimiento activo debe ser un objetivo primordial tanto para la sociedad como para los responsables políticos. Es crucial promover la autonomía, la salud y la productividad de los adultos mayores, así como brindarles el apoyo necesario en términos de actividades, recursos económicos y empleo. El bienestar psicológico y la calidad de vida son indicadores clave del envejecimiento exitoso. Las investigaciones han demostrado que desarrollar conductas alineadas con los valores personales está relacionado positivamente con el bienestar y la calidad de vida. Esto significa que, al fomentar un ambiente que respete y valore a los adultos mayores, no solo mejoramos sus vidas, sino que también enriquecemos a toda la sociedad. Así que, al reflexionar sobre el envejecimiento activo, pensemos en cómo podemos contribuir a crear un entorno donde cada persona, sin importar su edad, pueda vivir plenamente y participar activamente en la vida de su comunidad.
La forma en que vemos y tratamos a los adultos mayores puede definir no solo su futuro, sino también el nuestro. El envejecimiento activo es un concepto promovido por la Organización Mundial de la Salud que busca mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Este enfoque se centra en maximizar las oportunidades de salud, participación y seguridad, tanto a nivel individual como en grupos de población. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Envejecimiento activo implica que las personas puedan disfrutar de su bienestar físico, social y mental durante toda su vida, adaptándose a sus necesidades y deseos. Además, este concepto asegura que, cuando sea necesario, las personas reciban la protección y los cuidados adecuados. En esencia, se trata de permitir que cada individuo viva plenamente y participe en la sociedad, sin importar su edad. Este enfoque no solo beneficia a las personas mayores, sino que enriquece a toda la comunidad al fomentar un entorno inclusivo y solidario. ¿Cómo podemos, entonces, promover un envejecimiento activo en nuestras vidas y en nuestra sociedad? La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como un proceso que busca maximizar las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Este concepto se aplica tanto a individuos como a grupos de población, y su esencia radica en permitir que las personas alcancen su máximo potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de toda su vida. En este sentido, el envejecimiento activo promueve la participación en la sociedad de acuerdo con las necesidades, deseos y capacidades de cada persona, al mismo tiempo que asegura la protección y el cuidado adecuado cuando se requiere asistencia. El término activo no se limita a la capacidad de trabajar o a la participación en el ámbito laboral. Se refiere más bien a la implicación continua de los adultos mayores en diversas áreas, como lo social, lo económico, lo cultural, lo espiritual y lo cívico. En sus inicios, algunas definiciones se centraron más en la productividad laboral, considerando el envejecimiento activo como la habilidad de las personas para contribuir a la sociedad y a la economía a medida que envejecen. Sin embargo, hoy en día, se reconoce que el envejecimiento activo abarca mucho más que la mera actividad laboral. En un sentido más práctico, este concepto implica empoderar a los adultos mayores en diferentes aspectos de su vida, incluyendo los biológicos, psicológicos y sociales. Esto significa tener en cuenta los cambios que vienen con la edad, así como los riesgos ambientales y psicosociales que pueden enfrentar. También se considera la importancia de adoptar medidas preventivas que ayuden a mitigar estos riesgos y a fomentar un envejecimiento saludable. Así, el envejecimiento activo se convierte en una estrategia integral que busca no solo mejorar la calidad de vida de las personas mayores, sino también asegurar su plena participación en la sociedad. ¿Cómo se logra esto? A través de los 4 pilares del envejecimiento activo. El envejecimiento activo se basa en 4 pilares esenciales. La salud, que abarca tanto el bienestar físico como el mental. La participación en la sociedad, que fomenta la conexión y el compromiso. La seguridad, que garantiza un entorno estable, y el aprendizaje continuo, que impulsa el crecimiento personal. ¿Cómo podemos fortalecer estos pilares? En la búsqueda de entender y combatir el envejecimiento, un grupo de científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, conocido como CNIO, ha hecho un avance significativo. Han desarrollado un tratamiento que, al ser aplicado una sola vez en ratones adultos, puede alargar su vida de manera segura. Este enfoque es innovador porque, a diferencia de otros métodos que requieren modificar los genes desde la etapa embrionaria, esta terapia se puede aplicar a animales ya adultos, de 1 y 2 años. El secreto detrás de este tratamiento radica en la telomerasa, una enzima crucial para el envejecimiento. Para entender su importancia, primero debemos hablar de los telómeros.
Estas son estructuras que protegen los extremos de nuestros cromosomas, que son como los hilos que contienen nuestra información genética. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan. Con el tiempo, se vuelven tan cortos que ya no pueden cumplir su función, lo que lleva a que la célula deje de dividirse, envejezca o incluso muera. Aquí es donde entra en juego la telomerasa. Esta enzima puede reconstruir los telómeros y, en esencia, reiniciar el reloj biológico de las células. El tratamiento del CNI utiliza un virus cuyo ADN ha sido modificado para actuar como un vehículo. Este virus lleva el gen de la telomerasa directamente a las células de los ratones, permitiendo que estas células se rejuvenezcan y prolonguen su vida útil. Este enfoque ha mostrado efectos rejuvenecedores, lo que es un gran paso en la investigación sobre el envejecimiento. Además, en un estudio publicado en diciembre de 2013 en la revista Cell, se reveló otro mecanismo relacionado con el envejecimiento. Este estudio mostró que era posible revertir el desgaste en la comunicación entre el núcleo de la célula y las mitocondrias, que son las centrales energéticas de las células. Este avance se logró al suministrar un compuesto natural que el propio cuerpo humano produce. Aunque los resultados se han observado solo en ratones, se ha logrado revertir el envejecimiento en al menos 3 aspectos clave de la salud: la resistencia a la insulina, que es crucial para prevenir la diabetes, la inflamación, que está relacionada con enfermedades como el cáncer y problemas cardiovasculares, y, quizás lo más importante, el desgaste muscular. Estos descubrimientos son emocionantes porque abren nuevas posibilidades para entender cómo podemos no solo alargar la vida, sino también mejorar su calidad. La investigación sobre el envejecimiento humano está en constante evolución, y cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a desentrañar los secretos de la longevidad. ¿Qué más nos deparará el futuro en este fascinante campo de estudio? Es un momento crucial para la ciencia, donde cada avance podría cambiar nuestra percepción sobre el envejecimiento y la vida misma. A medida que avanzamos en la vida, nuestro cuerpo experimenta una serie de cambios que pueden ser sorprendentes. Por ejemplo, los discos entre nuestras vértebras, que actúan como amortiguadores, se vuelven más duros. Esto puede afectar nuestra movilidad y flexibilidad. También, la piel comienza a mostrar arrugas. Esto sucede porque la producción de colágeno, una proteína esencial para mantener la piel elástica, disminuye con el tiempo. Además, notamos que el cabello se vuelve canoso. Esto es resultado de la pérdida de melanina, el pigmento que le da color a nuestro cabello. Otro aspecto interesante del envejecimiento es cómo afecta nuestras células. Con el paso de los años, estas células sufren un desgaste, lo que puede generar copias defectuosas durante su división. Este proceso puede contribuir a diversas condiciones de salud. También, es común experimentar una disminución en la audición. Esto se debe al daño causado por el constante movimiento de las articulaciones del cráneo y el deterioro de las células auditivas. El dolor en las articulaciones se vuelve más frecuente, ya que éstas pueden desgastarse y desarrollar artritis. Además, la falta de médula ósea amarilla, que es crucial para mantener nuestros huesos fuertes, puede llevar a la osteoporosis, una condición que hace que los huesos sean más frágiles. A partir de los 60 años, también comenzamos a perder papilas gustativas, lo que puede afectar nuestra percepción del sabor, limitando nuestra capacidad para disfrutar de ciertos alimentos. Finalmente, nuestros órganos vitales tienden a encogerse y endurecerse, y la falta de calcio puede causar que nuestros dientes se dañen o se caigan. Estos cambios son parte del viaje del envejecimiento y nos invitan a reflexionar sobre cómo cuidar mejor de nuestro cuerpo a medida que avanzamos en la vida. La longevidad es un concepto que se relaciona íntimamente con la biología y la evolución de los seres vivos. Se refiere a la duración de la vida de un organismo, como un ser humano o incluso un árbol, y está vinculada a cómo nuestras células y órganos cambian a lo largo del tiempo.
En el caso de los humanos, la longevidad no solo tiene implicaciones biológicas, sino que también está conectada a aspectos demográficos y sociológicos que afectan a nuestra sociedad. Cuando hablamos de longevidad, a menudo pensamos en la vejez y en cómo se mide el tiempo que vivimos. Sin embargo, este tema va más allá de simplemente contar años. La reflexión sobre la longevidad nos lleva a reconocer la brevedad de la vida humana y nos impulsa a explorar formas de extenderla más allá de lo que consideramos normal. Esta búsqueda ha sido un interés constante tanto en la ciencia como en la literatura, donde se ha abordado en historias de viajes, ciencia ficción y novelas utópicas. A pesar de los avances científicos y las técnicas modernas que utilizamos para verificar la duración de la vida, todavía enfrentamos desafíos para determinar con precisión la mayor longevidad humana. Esto se debe a la falta de registros de nacimientos exactos o completos, lo que complica la tarea de identificar a las personas que han vivido más tiempo. A lo largo de la historia, muchas culturas han creado leyendas sobre individuos que supuestamente alcanzaron edades extraordinarias, como la famosa figura de Matusalén en la Biblia. Estas historias reflejan no solo nuestro deseo de comprender la longevidad, sino también nuestra fascinación por la posibilidad de vivir más y mejor. Así que, ¿qué nos dice la longevidad sobre nosotros mismos y nuestra relación con el tiempo? La respuesta a esta pregunta puede llevarnos a una exploración más profunda de nuestra historia y nuestro futuro. En la historia de la humanidad, la longevidad ha sido un tema fascinante que ha capturado la atención de filósofos, científicos y curiosos por igual. Durante la Edad de Bronce, uno de los personajes más notables en este contexto fue el faraón Ramsés II, quien vivió hasta los 91 años. Este dato ha sido respaldado por exhaustivos análisis de su momia y otras evidencias históricas. Sin embargo, no es el único candidato a la longevidad extrema de la época. Se menciona a Pepi II, un faraón que, según algunos registros, podría haber alcanzado los 100 años. Pero este hecho sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. La búsqueda de la longevidad no se limita a los reyes y faraones. En el siglo III, el filósofo Diógenes Laercio hizo una de las primeras menciones sobre la posibilidad de vivir más de 100 años. Según él, el astrónomo Hiparco de Nicea afirmaba que el filósofo Demócrito de Abdera había vivido hasta los 109 años. Este dato ha sido corroborado por otros pensadores de la antigua Grecia, quienes también indicaron que Demócrito había superado la barrera del siglo. Es interesante notar que muchos filósofos de esta época, como Genófanes, Pirrón y Eratóstenes, también vivieron más de 90 años, lo que sugiere que la longevidad era un fenómeno más común de lo que se podría pensar. Sin embargo, no todas las afirmaciones sobre longevidad han sido verificadas. Por ejemplo, el caso de Epiménides de Nosos, un filósofo que se dice que vivió entre el siglo VII y VI a.C., presenta cifras extraordinarias. Algunos relatos afirman que vivió entre 154 y hasta 290 años, pero estas afirmaciones no cuentan con el respaldo de la ciencia actual. La historia de la longevidad nos invita a reflexionar sobre la vida misma y las condiciones que pueden influir en ella. Desde los antiguos faraones hasta los filósofos griegos, la búsqueda de la vida prolongada ha sido un hilo conductor en la narrativa humana. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia existencia y las posibilidades que tenemos ante nosotros? La longevidad no es solo un número, sino un fenómeno que nos conecta con nuestra historia y nos plantea preguntas sobre el futuro. Así, al explorar la historia de la longevidad, nos preparamos para entender mejor la esperanza de vida en el mundo contemporáneo. La esperanza de vida es un concepto que nos dice cuántos años, en promedio, vive una población en un periodo determinado. Este indicador se divide generalmente en hombres y mujeres, y su cifra puede verse afectada por diversos factores, como la calidad de la atención médica, las condiciones de higiene y, lamentablemente, las guerras. Sin embargo,
Es importante señalar que hoy en día se considera principalmente a aquellos que mueren de causas no violentas. Para los sociólogos, la esperanza de vida es una herramienta valiosa para evaluar el desarrollo de un país. Pero aquí hay un detalle interesante. Estos datos pueden ser engañosos. Factores como conflictos bélicos, epidemias y violencia pueden distorsionar la imagen real de la salud y bienestar de una sociedad. Por ejemplo, hay comunidades en países menos desarrollados que disfrutan de una longevidad notable, desafiando la idea de que un mayor desarrollo económico siempre se traduce en una mayor esperanza de vida. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo medimos la calidad de vida y qué significa realmente vivir más años. ¿Estamos realmente mejorando, o hay aspectos de la vida que aún no hemos considerado? La esperanza de vida se convierte así en un espejo de nuestras prioridades como sociedad. La esperanza de vida es el promedio de años que vive una población en un período específico. Comprender este concepto nos ayuda a evaluar la salud y el bienestar de las sociedades. ¿Qué factores influyen en este promedio? La esperanza de vida se refiere al tiempo promedio que se espera que viva una persona. ¿Cómo influye esto en nuestra salud y bienestar? En la búsqueda de la longevidad humana, numerosos centros de investigación están explorando diversas estrategias que podrían ayudarnos a vivir más y mejor. Entre estas estrategias se encuentran el uso de hormonas del crecimiento, antioxidantes y métodos para proteger los telómeros, que son las estructuras que protegen los extremos de nuestros cromosomas y que se acortan con el tiempo, contribuyendo al envejecimiento celular. También se investiga la criónica, que es la preservación de cuerpos a bajas temperaturas con la esperanza de revivirlos en el futuro, así como el uso de agentes que imitan los efectos de la restricción calórica, que ha demostrado tener beneficios en la longevidad en varios estudios. Además, algunos cambios simples en la dieta, como el consumo moderado de vino o cerveza, han sido objeto de atención. Un hallazgo interesante es que poseer un gen específico, conocido como FOXO3A, se asocia con una mayor probabilidad de alcanzar una edad avanzada. Este gen también juega un papel en la longevidad de ciertos animales. A su vez, compuestos como el resveratrol, las sirtuinas y la rapamicina han mostrado ser prometedores en su capacidad para extender la vida útil. En 2013, se descubrió un nuevo mecanismo relacionado con el envejecimiento que podría ser revertido. Este mecanismo está vinculado al deterioro de la comunicación entre el núcleo de las células y las mitocondrias, que son las responsables de la producción de energía en nuestras células. Cuando esta comunicación se interrumpe, el proceso de envejecimiento se acelera. Investigadores lograron restaurar esta comunicación en ratones mayores mediante la administración de una molécula que el cuerpo produce naturalmente. Los resultados fueron sorprendentes. Los tejidos de estos ratones mostraron características biológicas similares a las de ratones mucho más jóvenes, mejorando en aspectos cruciales como la resistencia a la insulina, la inflamación y la salud muscular. Sin embargo, el deseo de vivir más tiempo se ve afectado por factores externos. Cambios climáticos, crisis alimentarias y conflictos bélicos pueden complicar nuestras aspiraciones de longevidad. En países industrializados, donde la natalidad ha disminuido drásticamente, como en España, Italia y Estados Unidos, se espera que la población envejezca considerablemente en el siglo XXI. Esto plantea nuevos desafíos y preocupaciones sobre cómo prolongar la vida de manera saludable. En estos lugares, el acceso a una mejor atención médica, dietas más nutritivas y sociedades más pacíficas contribuyen positivamente a la esperanza de vida. En contraste, en naciones con menos recursos, donde la atención médica es limitada y los riesgos de epidemias y conflictos son mayores, las condiciones para una vida larga y saludable son mucho más difíciles de alcanzar. A pesar de los avances en la ciencia y la medicina, también enfrentamos problemas de salud que amenazan nuestra longevidad. La obesidad, la diabetes,
la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son solo algunos de los retos que afectan a las sociedades más industrializadas. Estos problemas de salud, junto con el estrés y otros factores, pueden reducir nuestras posibilidades de vivir una vida larga y saludable. Así, mientras la ciencia avanza en la comprensión de los mecanismos del envejecimiento y en la búsqueda de formas de extender la vida, también debemos ser conscientes de los factores sociales y ambientales que influyen en nuestra longevidad. La combinación de avances científicos y un entorno saludable podría ser la clave para un futuro donde vivir más tiempo no solo sea posible, sino también deseable. ¿Qué nos depara el futuro en esta búsqueda de la longevidad? Desde 1840, la calidad de vida de las personas ha mejorado notablemente en todo el mundo, y curiosamente, este avance ha sido más significativo para las mujeres, quienes viven en promedio 3 años más que los hombres. ¿Qué está detrás de este fenómeno? La respuesta radica en los avances médicos, especialmente en el área del parto. Antes del siglo XIX, las complicaciones durante el embarazo y el parto eran una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres. Hoy, gracias a la medicina moderna, muchas de esas muertes se han reducido drásticamente, aunque todavía persisten en algunas regiones de extrema pobreza. Esto nos lleva a pensar, ¿podremos seguir mejorando nuestra esperanza de vida en el futuro? La respuesta parece ser afirmativa, y el siglo actual podría ser testigo de nuevos avances en la longevidad humana. En conclusión, el envejecimiento es un proceso complejo que involucra cambios morfológicos y fisiológicos que afectan nuestra capacidad de adaptación y respuesta ante diversas agresiones. A medida que nuestra esperanza de vida ha aumentado, también lo han hecho los desafíos que enfrentamos como sociedad para atender a una población envejecida. Este fenómeno, aunque es un logro de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, nos plantea la necesidad de adaptarnos a nuevas realidades. A lo largo del vídeo, hemos explorado cómo el envejecimiento se asocia con el deterioro de órganos y funciones, así como con el surgimiento de enfermedades como la demencia y ciertos tipos de cáncer. Un aspecto crucial que hemos destacado es el papel de los telómeros, esas secuencias en los extremos de los cromosomas que actúan como un reloj genético, marcando el tiempo de vida de nuestras células. Su acortamiento progresivo, debido a la inactivación de la telomerasa en células somáticas, se relaciona directamente con el envejecimiento celular y, por ende, con el envejecimiento del organismo. Finalmente, al considerar que se define como anciano a cualquier persona mayor de 65 años, es evidente que el envejecimiento no solo es un proceso biológico, sino también un fenómeno social que requiere nuestra atención y reflexión. Enfrentar este reto es esencial para garantizar una mejor calidad de vida para todos en nuestra sociedad.